La unción de Jesús queremos estar meditando en el pasaje de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y más bien que la unción de Jesús, después de meditar en este tema y leer los pasajes paralelos que tratan de la unción cuando Jesús es ungido, creía que el mejor tema para este tiempo de meditación es María de Betania, porque los evangelios, los 4 evangelios, hacen referencia al momento cuando Jesús es ungido antes de pasar, de ir a Jerusalén. Y Marcos, Mateo y Juan posiblemente van a tratar del mismo episodio. Lucas, capítulo 7, versículo a partir de 36, va a hablar de la unción cuando Jesús es ungido, pero Jesús está en la casa de un fariseo y dice que una mujer pecadora viene y unge los pies de Jesús. Y los pasajes de Mateo y Marcos van a decir que Jesús es ungido en Betania por una mujer. No menciona el nombre. Es Mateo 26, 16 al 13 y Marcos 14, de 1 al 10. Van a hacer referencia a ese pasaje cuando Jesús está en la casa de Simón, el que era leproso. Y ahí estaba en esa casa María, Marta, Lázaro. Y el pasaje de Juan, que es el que queremos estar trabajando, que es el pasaje que nos da secuencia al tema que venimos estado tratando sobre la identidad de Jesús, sí menciona el nombre. Dice María es la que unge a los pies de Jesús. Entonces, posiblemente los pasajes de Mateo, Marcos y Juan sean los mismos. Y el pasaje de Lucas sea un otro episodio, un otro relato de la mujer en la casa del fariseo que unge a los pies de Jesús. Eso simplemente para que puedan conocer un poquito más sobre lo que es el relato en los sinópticos, ¿no? En los evangelios sinópticos. Pero Juan dice que fue María de Betania la que ungió. Entonces vamos a leer ahora el pasaje y quisiera pedir, no sé si Andrés, tú puedes ver, puedes leer desde la pantalla sin problema. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por casi 1 año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo a la bolsa de su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Andrés, vamos a orar una vez más.
Dios bendito, queremos una vez más estar entregando, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser a ti y ahora en especial, oh Dios, la parte de nuestro entendimiento, Señor. Queremos ofrecerte a ti, Señor. Que, que toda distracción, oh Padre, que todo aquello que pueda impedir que nuestra concentración mental ahora pueda recibir, oh Dios, lo que tú tienes, lo que tu Santo Espíritu quiere hablar con nosotros, que no se pierda, Dios, que se cumpla ese propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor, a través de, de ese texto de tu palabra, Señor. Porque si no hay, oh Dios, un entendimiento, si no hay una comprensión, si no hay un cambio, oh Dios, una metanoia en nosotros, en nuestras mentes, una transformación, nos va a costar, oh Dios, aún más entender y practicar, oh Dios, tus enseñanzas. En Cristo Jesús te pido, Señor. Amén. Vamos a pensar un poco en lo que es el contexto de este pasaje. Recordando un poco que contexto puede ser entendido como algo que viene antes, algo que viene después. El contexto puede ser cercano o puede ser un contexto lejano. Todo eso es parte de lo que es el contexto. Hay textos bíblicos que necesitamos entender o nos va a ayudar muchísimo la interpretación cuando vemos el contexto lejano, porque es un texto importante, es un texto central en ese libro y que será necesario entender algo más de lo que pasó antes y de lo que vendrá. Y nos va a llenar más de entendimiento este texto es uno de estos tipos de textos. Y como venimos nosotros estudiando ya Juan desde las 7 señales que ya hemos visto en otras ocasiones y la identidad de Jesús, entonces nos va a ayudar bastante la comprensión, ¿no? de este pasaje. Aquí nosotros vemos que Jesús está como parte de lo que es ese contexto. Jesús está aquí en Betania. Antes de llegar aquí, Jesús estaba en esa región. Acá es un desierto, la parte desértica, en la parte de Efraín. Jesús estaba más bien por el desierto cuando, porque lo quería matar. Eso fue luego de la resurrección de Lázaro. Jesús tuvo que retirarse a la región. Vamos a leer ahora un pasaje que nos menciona esto. Entonces Jesús se fue a Efraín y antes de la Pascua se encuentra acá en Betania. Es una aldea pequeña, una aldea muy chica que quedaba a aproximadamente 2 kilómetros y algo de Jerusalén, muy cerca. Era época de la Pascua, había gente de afuera que venía, entonces algunos se quedaban ahí. Y ahí vivía Marta, Lázaro y María, eran los que vivían ahí. Y Jesús, entonces, antes de irse a Jerusalén, pasa por esta casa. Y como parte entonces de lo que es ese contexto, nosotros sabemos que la gente estaba muy impresionada con las señales de Jesús. Y Jesús transforma el agua en vino. Jesús trae curación a un ciego. Jesús trae curación a un paralítico.
todo vinculado a las señales. Jesús camina sobre el agua, Jesús multiplica los panes y Jesús resucita a una persona. Y esta señal fue la señal que fue como que hay una palabra en portugués que dice estupín, ¿no? Como que fue la señal que marcó el inicio de una persecución serísima y de un acuerdo de los principales sacerdotes acá y los fariseos que van a decidir matar a Jesús. Entonces, personas tenemos como contexto muy impresionadas con lo que hacía Jesús, recordando que Jesús pasó todo su ministerio, recuerdan, desde el comienzo de Juan, intentando mostrarles a la gente de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era la idea que quería marcar Jesús por eso quería mostrarse. Y a través de todo lo que ya hemos visto y diciendo, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta. Y no solo decía yo soy, sino que mostraba la señal, a través de las señales, quién era Él. Porque Él quería que la gente le conocieran, quería que la gente tuviera vida eterna. Porque Él vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron, porque no sabían quién Él era, no esperaban un otro Jesús. Entonces Él dijo, no, este soy yo. Y entonces el contexto se basa en eso. Y acá, en ese pasaje de Juan 11, que es el pasaje de la resurrección, que fue lo que detonó la persecución por parte de los judíos, acá yo les paso a leer lo que sucede en el capítulo anterior a ese de cuando él se encuentra con María. Dice que muchos de los judíos que habían venido a María, o sea, que fueron en la ocasión de la muerte de Lázaro, muchos fueron a estar con María, ¿no? Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote en aquel año, dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que los principales sacerdotes y los fariseos, desde aquel día, resolvieron matarlo. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Ya estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decía unos a otros estando en el templo, ¿qué les parece? Que tal vez ni venga a la fiesta. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para que lo tomaran preso. O sea que acá hubo una decisión. Acá no hubo un juicio, acá ya había una condena.
ya habían decidido matar a Jesús luego que él hace la señal de la resurrección, porque muchos estaban creyendo en él, pero estos muchos que creyeron en él, muchos estaban impresionados con estas señales. Los principales sacerdotes habían decidido matarlo, y los discípulos, un capítulo después, en el 14, que ya lo hemos mencionado, los discípulos estaban preocupados, estaban tristes por el anuncio de la muerte de Jesús. Entonces Jesús pasa su ministerio intentando mostrar quién él era, la gente impresionada por lo que él había hecho, y le seguía mucho, a veces por la comida o por el pan. Los sacerdotes principales y fariseos querían matarlo, los discípulos tristes y preocupados y con el anuncio de su muerte. Entonces Jesús decía, no andéis preocupados ni tristes, no anden así, yo soy el camino. Entonces Jesús quería mostrarles que había otra cosa, que había algo más importante para ellos. Pero, y mire acá qué interesante esto, pero había una persona, María de Betania. Ella logra entender el propósito de la venida de Dios, la venida de Jesús como Hijo de Dios. Y es eso lo que queremos ver. María simplemente, a partir de ahora, en ese texto que vamos a estar mencionando, y ese aprendizaje que tenemos de su vida, ella simplemente lo que va a hacer es responder al sacrificio del amor divino con un acto de adoración. Simplemente lo que ella va a hacer es eso. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque ella logra entender quién era Jesús. Cosa que los demás no pudieron entender. Ella lo puede. Que es impresionante la vida de esta mujer. Si uno se pone a mirar y a leer detenidamente, ve que realmente fue algo impresionante lo que ella logra captar, lo que ella logra discernir, cosa que nadie lo puede hacer hasta ese momento, teniendo todos la misma oportunidad. Así que el que sabe quién es Jesús, le adora. El que sabe quién es Jesús, le adora. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el agua viva, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección de la vida. El que entiende, el que discierne, solo puede reaccionar de una manera: adorando. Eso es lo que hace impresionante esa vida de esta mujer, María de Betania. ¿Qué aprendemos con María sobre la adoración? María podía ver el sacrificio de Jesús, dice Juan 12:7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ella ha guardado esto. María podía ver el sacrificio de Jesús cuando ella rompe, ¿no?, el vaso, cuando ella saca la tapa. Y en el texto de Marcos, que es el texto paralelo, dice que María rompe el vaso. En Juan dice que simplemente saca la tapa del perfume, ¿no? Pero de alguna manera, rompiendo todo, sacando solo la tapa, ese perfume es un símbolo de algo que Jesús, de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ella entiende captar eso, que era lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Así que la adoración que responde al sacrificio del amor divino anteve los propósitos divinos. Ella estaba respondiendo simplemente al amor divino, y a través de esa manera como
como que haciendo una oferta, una adoración a Jesús, porque ella logra ver el propósito de Dios. Ella logra. Ella, ella podía ver ahí en Jesús, ella podía ver la muerte de Jesús y no entristecerse y quedarse apenada o no desear matarle porque había hecho señal o que era alguien poderoso. Simplemente ella logra ver porque sabe que este Jesús iba a morir por ella. Ella logra entender esto, ella capta esa idea de que Jesús él vino para morir, para sacrificarse por mí, por mis dolores, por mis enfermedades. Y es así, Jesús murió por nuestras dolencias, eh, por nuestra muerte espiritual. Jesús no muere simplemente, o el hecho de Jesús estar allá en la cruz no es simplemente una acción contemplativa. Lo que querían muchas personas hacer, muchos iban a estar allí, querían estar allí porque él había resucitado a Lázaro. Querían estar cercano a alguien que había resucitado. Era un tremendo milagro esto, una tremenda señal. Entonces querían estar como que contemplando. Y María no quería simplemente contemplar, estar allí mirándolo, sino que ella hizo algo además de eso, ¿no? Pero ella lograba ver eh, este sacrificio de Jesús. Y eso es muy importante para nosotros, de que nadie puede adorar al Cristo. Nadie puede adorar al Cristo resucitado, al Cristo que murió, al Cristo que resucitó, al Cristo que se sacrificó por nosotros, si no puede reconocer que Él murió por ti, que Él murió en tu lugar, que ese sacrificio fue por ti. Por eso puedes adorar. Entonces aprendemos con María eso, de que ella pudo ver el sacrificio de Jesús en su lugar. Nosotros vemos, tú puedes ver que Jesús murió por ti. Eso es algo muy importante, porque cuando entendemos eso y creemos en eso y podemos ver esto, nosotros vamos a tener una actitud de adoración como hizo María. Y me hace recordar eso también en cuanto a lo que eran los propósitos de Dios, la vida de Esteban el mártir, el Esteban antes de ser apedreado allá en Hechos, capítulo 7, versículos 54 a 60, él dice así, pero Esteban lleno del Espíritu Santo y después, Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban iba a ser apedreado, pero él logró ver el propósito de Dios, logró ver lo que le esperaba. Entonces dijo, esto acá para mí es una pasada, porque logro ver lo que Él ha hecho por mí. María, lo que podemos aprender de María, de que la adoración de María acá sufre una contestación. Juan 14, versículo 4 y versículo 6, dice, pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? María sufre contestación, pero aprendemos de María de que la adoración que responde al sacrificio del amor divino no puede ser cohibir. Intentaron hacer con que
su conciencia de que lo que ella estaba haciendo era un desperdicio. Pero las acciones equivocadas. El texto de Marcos va a decir que los discípulos lo hicieron. Marcos y el texto de Juan es el que toma la posta, pero era una reacción de los discípulos, que no fue vendido este perfume por casi un año de salario y da a Dios la adoración. Cuando uno logra entender y ver qué hizo Jesús por uno, la adoración no puede ser cohibida en el sentido de que Dios está viendo el interior. Fue un desperdicio, podía ser un desperdicio. Tomar todo aquello y tirar a los pies, ¿no? Podía ser un desperdicio, si vamos a ver ahí humanamente, ¿no? Hablando. Podíamos entender de que esa adoración, además de ser un desperdicio, algo, un derroche ahí tirado, si podía ser usado para otra cosa, como una acción irracional. ¿Cómo puede ser que una mujer esté ahí, la casa llena de hombres? Una mujer viene, tira un perfume carísimo, carísimo, todavía se saca, mira lo que hace, se saca el pañuelo, cosa que no se podía hacer las mujeres frente a hombres. Estaba en las casas llenas de hombres. Y con su pelo empieza a secar los pies de Jesús. Es una acción irracional. Pero ella estaba respondiendo simplemente a lo que podía ver. Él va a morir por mí. Y Jesús acepta esta oración. Así que a veces es nuestra tendencia cohibir formas de adoración, cuando en realidad Dios está viendo, mirando el interior de cada uno. Y a veces veo y me encuentro con situaciones o de grupos entre evangélicos, entre iglesias, peleándose, discutiendo por la forma como se debe de adorar. Es acá, en ese pozo, como nos leyó Nico la semana pasada, o es en Jerusalén. ¿Cuál es la forma de adorar? Es levantando las manos. ¿O es simplemente cantando? ¿Es cerrando los ojos? ¿Cuál es la adoración que acepta Jesús? Es aquella que sale desde el interior, es aquella que entiende lo que hizo Jesús por uno. Y no podemos, tenemos que mirar a nosotros en nuestra adoración a Dios y no estar teniendo problemas o conflictos. Sé que yo ya he tenido, les confieso que ya he tenido dificultad en adorar a Dios en algún ambiente en donde no es mi forma de adorar. He tenido dificultades para hacerlo. Y les digo que es difícil. Es difícil porque tengo una forma. Pero más que forma, Dios está mirando mi corazón. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? a mirar más lo que hizo Él por mí y adorar desde esa perspectiva y no adorar a Dios como simplemente como una forma que sea o una forma, no sé, carismática, una forma tradicional, ¿no? Y que eso no sea impedimento. Claro, voy a estar en donde me siento más cómodo. Eso es, por eso entiendo que
aquí están los grupos, las comunidades de fe, las iglesias, pero que no sea porque el otro hace diferente motivo para mi adoración. Bueno, seguimos acá, mis hermanos. María aprovecha una oportunidad, una única oportunidad para adorar, o María aprovecha una oportunidad única para adorar. Miren lo que dice el texto de Mateo 24, de 1 a 2, cuando hace referencia a las mujeres que fueron a intentar llevarle perfume al cuerpo de Jesús. Dice que el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra estaba tapada y a la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo. Jesús, cuando sale de allí, de Betania, y Jesús va a Jerusalén, pasa por lo que la iglesia entiende como vía cruces, ¿no? La parte de la vía dolorosa, ¿no? Llega a la muerte. Solamente José de Arimatea, Nicodemo, son los que pueden tener el cuerpo de Jesús y algo para preservar el cuerpo le pasan al cuerpo. Las mujeres quieren hacerlo después, pero ya no daba más tiempo. Ya se había terminado el tiempo de hacerlo. María logró hacerlo. La adoración que responde al sacrificio de amor divino debe ser prioridad en nuestras vidas. No pierdas la oportunidad para adorar. No pierdas la oportunidad. A veces los bienes, el materialismo impide que lo hagamos. Fue lo que le sucedió a Judas. Se escondía detrás de una obra de caridad, se escondía por detrás de la filantropía, se escondía por detrás de una buena acción, cuando en realidad, cuando uno entiende el sacrificio y el amor divino, sí, uno va a ayudar y uno va a atender a los pobres, porque entiende lo que hizo Jesús por su vida, pero no puede ser excusa, o por lo menos una manera de intentar hacer por la adoración con motivación equivocada, ¿no? Debemos de hacerla con la motivación correcta. Así que, hermano, no pierda la oportunidad. María tuvo una oportunidad única. Ella aprovechó a adorar a Dios. ¿Ha sido prioridad en tu vida o quizás algunos pensamientos o algunas luchas en cuanto a las cosas? Pero tengo que hacer eso para Dios, pero me va a costar eso, o sea material, o sea tiempo, o sea lo que sea. Y a veces perdemos oportunidad para adorar a Dios. Ahora vamos a volver a nuestros cultos, ¿no? Es presencial, ¿no? Y con Jorge conversábamos, ¿no? De ¿qué hacemos, Jorge? Intentamos, y Jorge mismo preguntaba, Daniel, ¿qué hacemos? Volvemos a tener reuniones a través de grabaciones y eso. Y con él coincidimos de que es una oportunidad ahora bueno, si podemos estar, hagamos un esfuerzo para estar, para adorar, no pierdas la oportunidad. Puede ser tarde, ¿no? Digo así,
en el sentido de juntos, de estar juntos en comunión, y siempre debe de ser prioridad adorar a Dios, y aún más en comunión, en comunidad de fe. Pongas prioridad los domingos. Si tenés que hacer algo, intente hacer más tarde, pero ponga prioridad en esta. Haga un esfuerzo. Usted nos conoce muy bien, nos conocemos como comunidad de fe, como iglesia, de que no tenemos esa regla de que sí, que tiene que estar, no es una cosa que no trabajamos por ahí, pero sí trabajamos con principio de que vale la pena darle prioridad a nuestro maestro. Por último, María no calculó el precio para adorar. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y lo limpió con sus cabellos. La adoración que responde al sacrificio del amor divino es desprendida, es desmedida, es incalculable. Adorar sin sacrificio fácilmente se vuelve a algo superficial. David, en 2 Samuel 24:24, dice así: no ofrece holocaustos a mi Dios que no me cuesten nada. No ofreceré sacrificios a mi Dios que no me cuesten nada. Y el Salmo 133:2 dice así: no haré dormir mis ojos ni descansar mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. María vertió el bálsamo, todo eso que tenía. Ella no ofreció el resto. Ella no ofreció lo que sobraba. Ella dio lo mejor. Ella dio lo mejor que tenía, lo que había guardado. Nosotros vamos a mirar ahora en el final una representación de ese texto, una representación contemporánea de ese texto. Y en esa representación, la que lo hace, menciona ese regalo, como ese perfume, como algo que había guardado por parte de su familia, como que era algo familiar. Y solo podía ser usado en alguna ocasión muy especial. Ella no calculó el precio. Ella vertió todo ese bálsamo. Muchas veces nosotros retenemos lo que podemos darle al Señor por falta de fe, o porque el sacrificio de Cristo, el sacrificio del amor divino por mí, sí, ya lo agradecí tanto que Él murió por mí, que ya no es más necesario. A veces pensamos así, somos materialistas, y a veces por falta de fe no le damos más al Señor, no le entregamos más al Señor, no ofrendamos más al Señor, no diezmamos más al Señor, ni finanzas, ni tiempo. Como que ya lo dimos todo, aparentemente, como si eso fuera posible. El escritor, el hermano que yo siempre lo menciono, lo tengo siempre como un guía en el sentido de conocimiento bíblico, porque es un hombre que lo conocí, ya es fallecido. Él escribe en su libro Adoración, Pastor Russell Shedd, escribe en su libro Adoración así: Dios
al ofrecer a su Hijo, mostró el derroche santo. El infinito murió por nosotros. El valor ilimitado de tu sufrimiento debe igualmente fomentar un amor inconmensurable. Dios mostró un derroche santo. Interesante eso, ¿no? El infinito murió por nosotros. ¡Ja! Si no será un derroche eso. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Y si tú que nos estás escuchando y que nos vas a escuchar, los que estamos acá escuchando y los que van a escuchar eso, y que no han entendido todavía que Cristo murió por ti, hoy es día de entenderlo y que te pueda llevar a la adoración. Antes de mirar entonces ese video, esa representación, ¿qué aprendemos con María de Betania? Que la adoración que responde al sacrificio del amor divino antevé los propósitos divinos. La adoración que responde al sacrificio del amor divino no puede ser cohibido. La adoración que responde al sacrificio del amor divino debe ser prioridad en nuestras vidas. La adoración que responde al sacrificio del amor divino es desprendida, desmedida e incalculable. ¿Ya entendiste que Cristo murió por ti? La muerte de Cristo fue una muerte sustituir, sustituyó, sustitutiva, no sé esa palabra, me cuesta. Una muerte que fue en mi lugar. ¿Tú crees en eso? ¿Realmente tú crees que Jesús murió en tu lugar? ¿Quién debería estar allá en la cruz? ¿Eras tú? Cuando lo entiendas, lo vas a adorar. Que Dios nos ayude a no olvidarnos jamás de esta enseñanza que nos trae María de Betania. Así que voy a pasar a mostrarles esa representación. It came with specific instructions. Use it wisely. My grandmother said, it is only for the most special occasion. It had been a gift from her mother, who told her the same thing. Only for the most special occasion. I held it for years, not knowing what could be special enough for this. Until it was 6 days before Passover. He was reclined, his feet towards me. Around him, his followers. I too was a follower. At first at a distance. But he invited us. The women, really everyone, to come near to hear his stories of God's curious kingdom. That night, I gathered my perfume from its safe hiding place. The room crowded with men. No one noticed me. Without hesitation, I broke open the lid of the bottle. The perfume drenched his feet. With a slight smile, he looked at me. And then I did something I had not planned. I covered his feet with my hair, washing them with my tears. I had no choice. He was Messiah,
worthy of anointing. This was the celebration that everyone hoped for, of who we hoped for. I kept the bottle and the memory. The perfume was not wasted. He was the most special occasion.